presidente del movimiento poderoso El Poder para el Pueblo, un hombre del presidente. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado don Tomás Hernández Alberto, un amigo del presidente Luis Abinader, presidente del movimiento El Poder para el Pueblo, que apoya al Partido Revolucionario Moderno y aliados en la candidatura presidencial del presidente Luis Abinader. Don Tomás, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría conocer en primer lugar lo que le significó a usted ver a nuestro presidente y líder y candidato Luis Abinader en un debate con los demás aspirantes a ser presidente nuevamente del poder político. Don Guillermo, puedo asegurarle que me siento un hombre privilegiado. Privilegiado por el trato exquisito que siempre usted me ha brindado y la coyuntura de la vida, porque casi siempre me ha tocado venir después de importantes acontecimientos. Esos importantes acontecimientos, quizá el más importante, es lo que ocurrió con esto del debate presidencial. La generación que ahora entra por primera vez a la política, quizá desconoce que nunca antes había ocurrido en la República Dominicana lo que ha ocurrido en la República Dominicana en esta semana. Y no había ocurrido porque todavía no habíamos tenido un presidente que tuviera la concepción de la democracia que tiene Luis Abinader. Luis Abinader es un presidente excepcional. Solo Luis Abinader, con ese solo hecho de haber facilitado, posibilitado y hasta luchado porque se diera este debate, ya tiene un sitial extraordinario en la historia. Alguna gente cree que fue fácil. Hay gente que, siendo presidente de la República, menospreciaban a los otros dirigentes de la oposición. Hay gente que se pretendió único en el mundo en su capacidad para supuestamente, ¿qué le digo, don Guillermo? ¿Cómo el término que usa? El término que usa ese señor que habla de conceptualización. Y el mito se metió en la memoria de la gente. ¿Dónde estuvo la conceptualización en este gran debate? Estuvo en manos del presidente de la República, porque la conceptualización y la defensa de conceptos sobre determinadas cosas, pero que usted lo ha cumplido cuando le ha tocado el tema. Don Tomás Hernández Alberto, la verdad es que en nuestra epopeya histórica reciente de los últimos 63 años, es la primera vez que un presidente constitucional, es decir, un presidente en el poder político, un presidente candidato por escogencia mayoritaria y no de cualquier cosa, de más de 1 millón de dominicanos que votamos, 1.200.000, en las primarias del Partido Revolucionario, escogimos ese candidato. Pero ¿qué sucede? Que en la historia reciente, voy a poner al patriota Joaquín Balaguer, no aceptó un debate ni con Peña Gómez ni con el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández. No lo aceptó ese patriota, pero tampoco ningún otro presidente aceptó debatirse con candidatos presidenciales. Ahora Luis Abinader, haciendo una parte que lo compromete con la historia por sus hechos, se comprometió en asistir y participó con unos niveles de tolerancia extraordinarios. ¿Qué significado tiene para ti? Don Guillermo, quiero ser insistente en mi concepción de que el presidente Luis Abinader se consagra frente a la historia, tan solo con el evento que acaba de ocurrir, porque nunca antes nadie lo hizo. Pero además, porque el presidente Luis Abinader demostró
que es un hombre que tiene el manejo absoluto de sus emociones, un hombre que tiene el manejo absoluto del lenguaje, un hombre que tiene el manejo absoluto de los datos que maneja, valga la redundancia. Es verdad que este fue un triunfo del pueblo dominicano. El gran triunfador fue el pueblo dominicano, pero no podemos ser miserables. El debate fue ampliamente favorable para el presidente Luis Abinader. Así es. Don Tomás, tenemos que hablar de la oposición política, precisamente de candidatos que 47 encuestas lo califican de derrotado. ¿Cuál es la visión que tiene usted de esta oposición política a menos de un mes de un proceso electoral, de una cita democrática, libérrima, que cada dominicano va a poder, más de 8 millones, ir a votar para escoger a nuestro próximo presidente de la República? ¿Qué usted diría? Guillermo, la oposición ha demostrado que le ha faltado fundamentalmente madurez en el plano de lo que son sus posiciones. A la oposición le ha faltado en gran medida categoría para ser oposición de un gobierno de la estirpe de Luis Abinader. Y usted tiene, por ejemplo, un candidato que nace en la historia de la República Dominicana siendo un alumno del profesor Juan Bosch, un seguidor. Pero cuando llega al poder, traiciona al profesor Juan Bosch, lo echa de lado. Y después traiciona también hasta su compañero, que después llegó a ser presidente de la República. Y es un candidato que predicó cosas lindísimas. Él fue el que descubrió lo del 30% de la corrupción que se iba y se quedaba en manos, y prometió al país que lucharía para que eso no ocurriera en su gobierno. Y ocurre que, ¿cuál es ese candidato? Yo insisto en lo que significa la presencia de una persona y su trayectoria. En su trayectoria, ¿qué ha hecho? Regaló las empresas del Estado, quitándole espacio a muchísima gente con tanto tiempo. Es el mismo hombre que ha estado, que protagonizó los peores contratos envueltos en términos de corrupción, y tiene una fundación, don Guillermo, que nunca él ha querido explicar cómo se hizo esa fundación, que hace alarde de ser casi un palacio. Sí, ese es el presidente que ahora llegó viene. Pobre Leonel Fernández Reina, ese corrupto, abusador y cobarde, llegó pobre el 16 de agosto del 96, gracias al apoyo que le dio el patriota Joaquín Balaguer. No, y cuando entonces usted lo escucha hablar, uno se pregunta, ¿alguna vez el presidente Luis Abinader en su bondad se sotorreía? Porque usted sabe lo que usted, querer presentarse frente a la nación, una nación que conoce su trayectoria, como un hombre que ciertamente ha denegado de su propia concisión original. Entonces, eso no fue tarea fácil para el presidente Luis Abinader. Sin embargo, el presidente Luis Abinader fue puntual. Cada vez que tuvo que decirlo, dio los datos. Y cada vez que tuvo que recordar lo que le faltó a ellos hacer, lo hizo, pero lo hizo con elegancia, sin bravuconería, con humildad, ¿entiendes? Y Abel Martínez, que forma parte de ese grupo de multimillonarios que llegó pobre el 16 de agosto del 96 en el Partido de la Liberación Dominicana, donde los únicos que han sido presidentes, primero fue el patriota Juan Bosch y luego Leonel Fernández, 20 años. ¿Qué usted diría? Bueno, Abel es más joven. Quizá por eso tiene acumulado menos errores que el presidente Leonel Fernández. Pero Abel, don Guillermo, y usted sabe que yo nunca he entrado en debates personales, pero Abel nunca le ha explicado a la República Dominicana de dónde diablos sacó el dinero que él declara tener en la República Dominicana. Es decir, ese solo hecho que un día tendrá que decirlo, porque ahora es porque se ve demasiado lejano, pero el día que tenga alguna posibilidad, él va a tener que decir de qué manera hizo la cantidad de recursos que él declara. El 16 de agosto del 96 era pobre.
Pobre, don Guillermo, como casi la totalidad de los En dirigentes del Santiago PLD. hablan de que era un trabajador en una tienda. Nosotros no vamos ahora a entrar en esos detalles. Eso solo le corresponde a ese candidato. Pero de todas maneras, 47 encuestas hablando de una altísima tasa de rechazo, 58% Fernández, 39% Abel Martínez. ¿Qué usted dice? Bueno, lo que está ocurriendo con la oposición nadie lo entiende. ¿Por qué no lo entiende? Porque el ABC de la política dice que después de la barrida, que no es un término mío, que fue un término de los periódicos dominicanos, después de la barrida, que el presidente Luis Abinader, el PRM, sus aliados y el Poder para el Pueblo le dieron a la oposición. Don Guillermo, estamos hablando de que de cada 100 ayuntamientos en la República Dominicana, 84 u 85 quedaron en manos de Luis Abinader y de el equipo que sigue a Luis Abinader. Estamos hablando de 85-15. Pero han vuelto ahora opositores que salieron, ahora nos apoyan. Bueno, ahí es donde está lo grande. La cantidad de dirigentes de la Fuerza del Pueblo o del PLD. 68 dirigentes importantes del PLD o de la Fuerza del Pueblo. 44 alcaldes, ¿entiendes? Importantes, pero algunos de ellos muy importantes. El más importante que tenían ellos, Carlos Guzmán, que era prácticamente el buque insignia. Han pasado porque han entendido que estos líderes que ahora ostentan la nominación de sus respectivos partidos no son fiables. Y por lo tanto, la luz que alumbra el universo dominicano, que alumbra con creces a la República Dominicana, tiene nombre. Luis Abinader tiene Partido Revolucionario Dominicano, Moderno. Tiene movimiento, el Poder para el Pueblo. Es decir, tiene el PRM y ahora hemos visto a 214 dirigentes del PRD viniendo también. Don Guillermo, mire, nosotros somos apenas un equipo y este equipo ha juramentado a más de 15 dirigentes del PLD y más de 400 dirigentes medios del PLD y de la Fuerza del Pueblo en todo el territorio nacional. Este viernes, ahí en Villamella, 3 movimientos que oscilaban en torno a que ellos pasan al Partido Revolucionario Moderno a través del Poder para el Pueblo. Mire, es una especie de estampida general. Y hay gente que quiere, pero que no se atreve. Pero nunca había ocurrido esto, don Guillermo, en la historia que usted conoce, en la que conozco yo, en la que hemos vivido. Nunca había habido una separación tan amplia entre la primera opción y la segunda opción. Muchos dominicanos de cualquier color político se preguntan, ¿por qué un experimentado político como don Tomás Hernández Alberto apoya al presidente Luis Abinader, al Partido Revolucionario Moderno, a los aliados? ¿Qué usted diría? Bueno, don Guillermo, en mi caso hay muchas razones que usted conoce. El pueblo debe conocer que yo fui un hombre cercano, colaborador de don José Rafael Abinader. Sí, eso el pueblo debe saber también que yo vi crecer a ese joven brillante que hoy es el presidente de la República. El pueblo, al igual que yo, ha podido constatar que el presidente Luis Abinader enderezó el curso de la democracia en la República Dominicana, la enderezó. Esto iba por mal camino. Aquí nadie estaba pendiente de qué hacía usted con los recursos que manejaba en el Estado. Hoy en día hay que darle cuenta a la República Dominicana todo cuanto usted hace si usted está en una posición de poder. Y por eso nosotros insistimos, lo he visto a usted mismo insistir. Es un presidente honrado que no teníamos hace 20 años. Es un presidente honrado que no teníamos. Y sobre todo no solamente que es honrado, porque alguna gente es honrada, pero no se preocupa por si el otro es honrado o no. Es que él es honrado e impone la honradez. Y el que se sale de la honradez se sale del gobierno. Impuso y ha impuesto la transparencia, la ética, la moral, principios y valores. Y hay un régimen de consecuencia
para el que robe el dinero de nuestros impuestos con cualquier funcionario. Exactamente, pero es una cosa que uno no entiende. El pueblo no entiende por qué cuando se trató el tema de la justicia en el debate, por qué aquellos candidatos del pasado defendieron con tanto ahínco la manera en que se seleccionaba el Procurador General de la República o los jueces. Ellos siguen atados, don Guillermo. ¿Usted ha encontrado alguna vez una expresión de arrepentimiento de esos líderes que pretenden ahora ser presidente de la República? Algunos que han sido en demasía presidente y otros que pretenden que puede ser presidente de la República. Le voy a decir una cosa. Ellos ni llegan ahora, me refiero a la oposición, ni llegarán nunca. Esos dos que ahora aspiran no van a llegar ni ahora ni va a llegar nunca. Leonel tiene que entender que él pasó por el poder y frustró las expectativas de la gente, que por el hecho de ser un hombre joven entendió que venía un hombre con una categoría para cambiar la historia del país y la cambió, pero la cambió para mal. ¿Y por qué él no habla de que no se puede robar el dinero de nuestros impuestos desde el poder político? Él que duró 12 años en ese poder político, 20 años en ese PLD, porque también los 12 y los 8 de Danilo, él era el presidente del PLD, que hizo y se comprometió con la corrupción de Estado y el narcotráfico de Estado. ¿Qué usted diría? Don Guillermo, en cualquier otro país del mundo, un hombre de su trayectoria estaría imposibilitado de presentarse como candidato presidencial. Este es un país muy generoso, porque es que este hombre ni le pide perdón, ni rinde cuenta. No. Él sigue pretendiendo que en la República Dominicana solamente él tiene la verdad, pero como su verdad siempre ha sido mentira, es un mentiroso también. Viene con sus palabras rebuscantes a tratar de pretender que puede engañarnos. Hay un amigo mío de infancia que frente a una discusión, ahora que él habló de cuentos, frente a una discusión entre dos, el otro le estaba tratando de explicar por qué había cambiado una cosa. El amigo mío, Papi Hernández, tengo que darle su... dijo, no trates de confundirme con la nebulosa triste de tu perorata raquítica. Don Guillermo, no trate de confundir, Leonel, al pueblo con tu perorata triste, porque es una historia muy triste. No trates de hacerlo. Don Tomás, con usted podemos hablar siempre. Por cierto, Papi Hernández es representante de nosotros en Miami. Bueno, con usted podemos hablar siempre por muchas horas, pero antes de finalizar, no puedo dejar de hacerle una pregunta de ese movimiento, el Poder para el Pueblo, mayoritario, importante, que usted está llevando a cabo ese trabajo con tantos dirigentes a nivel nacional para lograr fortalecer la candidatura presidencial que cada vez más el pueblo dominicano la está apoyando, a Luis Abinader. ¿Qué usted diría? Don Guillermo, yo debo de ser justo. En gran medida lo que hemos sido ha sido el producto de la correcta elección que hicimos, del momento en que lo hicimos. Cuando nadie planteaba el tema, nosotros insistimos en que un hombre de esas condiciones al año y 3 meses. Así es. Nosotros insistimos que un hombre de esas condiciones, que ya se vieron, ya esas condiciones en ese momento, había ya eliminado prácticamente la pandemia, había prácticamente levantado la economía, había prácticamente enviado mensajes muy claros de que el turismo ocupaba un sitio excelente, había salvado la producción agrícola de la República Dominicana, había salvado el honor de la República Dominicana frente a Haití, había hecho lo que nadie había hecho en 1 año y 3 meses. Y yo dije, y el equipo que está conmigo, encabezado por el compañero Elido Alcántara, que es su coordinador nacional, y ese gran equipo nacional, nosotros dijimos, un hombre de esas condiciones, ningún pueblo puede deshacerse de su acción, porque ese hombre ha mostrado con categoría que los intereses del pueblo están por encima hasta de sus propios intereses, don Guillermo. Un hombre así tenía que permanecer en el poder. Una vez me preguntaron, pero que él no dice si va o no va. Y yo le dije, no tiene que decírmelo.
Cuando el pueblo lo decida, él va a continuar, y así lo ha hecho, así lo va a hacer, y así será para gloria de la República Dominicana. Don Tomás, despídete de nuestro querido pueblo dominicano con una breve exhortación a nuestra familia dominicana aquí en Aeromundo. Don Guillermo, lo hago con muchísimo gusto. Llegar a este espacio y poder expresarme con la libertad con que puedo hacerlo, con la admiración que siento por el pueblo dominicano, y poder decir que en mi vida política todas mis decisiones han sido tomadas por convicciones. Así es. Eso me hace sentir muy bien. Y hoy la coincidencia de estar juntos en este espacio con un hombre de la categoría del compañero Chu Vázquez. Don Guillermo, esto es demasiado para uno no entender que la vida me ha sonreído. Al pueblo dominicano, a ese que es el protagonista fundamental de la historia, a ese que se levantó en el 20 a decirle que no a esta gente que durante 20 años habían pisoteado al pueblo dominicano. Hay que darle las gracias y hay que reconocer que ese es un pueblo noble. Y un pueblo noble merece un presidente honrado. Un pueblo noble merece, noble como es el término que usted utiliza de manera fundamental, noble, un pueblo como el pueblo dominicano que es tan bueno, merece un presidente tan bueno que es el mejor que ha pasado por la República Dominicana, al menos en lo que va de este siglo. A ustedes no hay que decirle nada temprano a votar, a llevar su vecino, a llevar su amigo, no se olvide de nadie, porque la victoria tiene que ser tan contundente que quede evidenciado el mensaje de que Luis tendrá la fuerza suficiente para transformar desde el punto de vista jurídico también la nación dominicana. Don Tomás Hernández Alberto, como siempre, apreciamos tu participación aquí en Aeromundo. Te reconocemos como político experimentado y como un político que siempre actúa con la verdad. No con mi verdad ni con la verdad de los otros, sino que respeta la veracidad. Nosotros te decimos que aquí siempre tendrá muchas oportunidades para venir a defender a la democracia dominicana, para venir, como lo haces ahora, a defender a un presidente honrado como Luis Abinader y también apoyar al Partido Revolucionario Moderno y aliados en esta conquista de todos los dominicanos, mayoritariamente para fortalecer la democracia y la libertad, como lo vamos a hacer con nuestro voto libérrimo el 19 de mayo dentro de pocas semanas. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana, que lo ha sido don Tomás Hernández Alberto, el responsable de ese poderoso movimiento, el Poder para el Pueblo, que apoya al presidente Luis Abinader, a nuestro Partido Revolucionario Moderno y aliados. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será ese destacado líder PRMista, don Jesús Chu Vázquez, ministro de Interior y Policía, y un PRMista muy querido por nuestra familia dominicana. Aeromundo. El periodista Guillermo